Sevilla, aquí a mi izquierda. Al ser convención internacional necesitamos un profesor que evalúe de una universidad no española, en este caso el doctor Thomas Field, del Queen's University of Belfast, del Reino Unido. En este centro fue donde la candidata realizó una estancia de investigación de 3 meses necesaria para poder acceder al título de doctor con mención internacional, y finalmente yo mismo, el doctor Jerónimo Ballesteros Pastor, por esta Universidad de Córdoba. Afortunadamente el doctor Field entiende castellano, si no tendríamos que haber realizado el acto completamente en inglés, y tenemos su permiso para hacerlo en castellano, pero la normativa dice que es preceptivo que por lo menos la introducción y las conclusiones sean expuestas en inglés. Así que eso es lo que usted debe hacer. En todo caso, sí le sugiero que hable en castellano despacito para facilitar que el doctor Field pues, interprete y entienda todo lo relativo al trabajo que usted va a poner. Bien, bienvenidos, en todo caso ya se lo he dicho, y nos encanta tener público en este tipo de actos, pero yo me gusta insistir en que tenemos que procurar facilitar el trabajo de la candidata. Por tanto, les ruego que guarden silencio, que pongan los móviles en silencio, mejor que los apaguen, yo también lo voy a hacer, y que si tienen que salir lo hagan por la puerta del fondo, para procurar no distraerle en su exposición. Bien, pues sin más preámbulos, la candidata tiene la palabra. Buenos días. Con el permiso del tribunal voy a presentar el siguiente trabajo para optar al título de doctor con mención internacional desarrollado en el Departamento de Física de esta Universidad de Córdoba. El título de dicho trabajo es Estudio y medida de las características iónicas de plasmas mediante espectrometría de masas. El guión de la exposición es el siguiente, y voy a comenzar mi intervención con la introducción al tema. Introduction. In order to improve the industry plasma techniques, it is necessary to also improve the plasma diagnosis methods, so that we can know the plasma parameters and have control over the process. Lagme probe methods are still being widely used but are not so useful in multi-component plasmas, since the Lagme probe does not distinguish between the different ion species reaching the probe and only measure the net current. So, a method to measure the IV characteristic of a plain probe for each one of the ion species present in a plasma is proposed. In order to obtain information about each ion species, the method uses a mass spectrometer as an ammeter, which measures the current of a specific ion species, so that it works like a Lagme probe, which measures the current of a single ion species. The corresponding ion temperature of the ion species and the plasma potential are obtained, and so we can obtain information about all the ion species composing the plasma. The measurement also allows us to deepen our knowledge about the plasma wall interaction, since we can measure the ion current of each ion species reaching a biased surface placed inside the plasma. Analysis based on mass spectrometry allows us to study each one of the multiple species of ion present in the plasma separately, providing a very rich information. The information about the ion current collected by the probe of a specific ion species as a function of its biasing potential may be used in surface treatment devices, since the surface of the mass spectrometer entrance plays the role of the substrate to be treated.
Objetivos. El objetivo principal de este trabajo es encontrar un método de medida para la obtención de la curva característica IV iónica, utilizando para ello un sistema de análisis de iones por espectrometría de masas. Para la consecución de este objetivo principal es necesario hacer una revisión bibliográfica del tema, poner a punto un sistema de análisis de iones por espectrometría de masas, así como también el dispositivo de descarga. También se deben tratar los datos y comprobar que los resultados son adecuados comparándolos con otros métodos de diagnóstico clásicos ya testeados, como son las sondas de Langmuir y el espectrómetro de masas. Por último, se comprobará la validez de los resultados de varias formas diferentes. Modelos teóricos. El principal resultado teórico que se utiliza en este trabajo es en la fórmula de Dragstein. Por ello, voy a deducir brevemente su expresión. Si consideramos una superficie de la sonda delta A sub P, la intensidad de corriente electrónica que recoge dicha área se puede expresar de la siguiente forma, donde F sub P es la función de distribución de velocidades en la superficie de la sonda. Como se ve, se ha integrado θ entre 0 y pi medios, lo que indica que la sonda se ha considerado no cóncava y por tanto que no tiene recovecos. Si integráramos en toda la superficie de la sonda, podríamos calcular la intensidad de corriente neta recogida por la sonda, considerando que la función de distribución es homogénea en toda la superficie e integrando en las variables angulares, obtenemos la siguiente expresión para la intensidad de corriente. Por otro lado, como los electrones no sufren colisiones en la vaina, se puede considerar que tanto la energía se conserva como la función de distribución. En esta expresión vemos V sub P, que es el potencial de polarización de la sonda. Esta condición, junto el cambio de variable siguiente, unidos a esta expresión, nos dan la intensidad de corriente electrónica. Si derivamos esta intensidad de corriente electrónica dos veces, obtenemos la fórmula de Dragstein, válida solo en la zona de retardo electrónico. Por otro lado, teniendo en cuenta la relación que existe entre la función de distribución de energía y la función de distribución de velocidades, podemos obtener la función de distribución de energía de los electrones. Por otro lado, teniendo en cuenta que el sistema de análisis de iones por espectrometría de masas es capaz de distinguir las corrientes debidas a los distintos iones, podemos ver la función de distribución de probabilidad de energía de los iones. Esta función de distribución de probabilidad se obtiene de esta misma cambiando la intensidad electrónica por la intensidad iónica. Además, ya que el sistema de análisis de iones por espectrometría de masas mide intensidades de corriente relativas, aparece el parámetro A. Este parámetro es el parámetro de normalización de la función de distribución de energía de iones para obtener la función de distribución de probabilidad de energía de los iones. De este modo, podemos deducir que no será posible la deducción de la densidad iónica, ya que el sistema de análisis de iones depende todas sus medidas de la calibración que se haga del mismo. Además, de la función de distribución de energía de los electrones, EEDF, se obtienen parámetros típicos del plasma como son la energía media, la temperatura electrónica y la densidad electrónica. También podemos obtener de la función de distribución de probabilidad de energía de los iones la temperatura iónica y el parámetro de normalización A. Dispositivo experimental. El dispositivo experimental
es una de las novedades, parte fundamental y diferenciadora del trabajo que se presenta, ya que se pretende medir la curva característica IV para un ion seleccionado. Debemos establecer una descarga en la cual se pueda desarrollar el método de medida. Por ello, se ha elegido una descarga de corriente continua de un gas a baja presión. Esto es porque presenta las siguientes ventajas. En este tipo de descargas, el plasma que se genera es muy estable. Proporciona un electrodo de referencia. La temperatura de los iones es baja y comparable a la de los electrones. Y las condiciones de la descarga son fácilmente reproducibles. Ya que se va a producir una descarga en un recinto a baja presión y se utiliza un espectrómetro de masas, necesitamos realizar un vacío previo tanto de la cámara de descarga como del espectrómetro de masas. Por ello se ha incluido en el dispositivo experimental, un sistema de vacío formado por bombas rotativas y bombas turbomoleculares. A continuación voy a describir cada uno de los elementos que conforman el dispositivo experimental y voy a explicar brevemente su función. En primer lugar, nos encontramos con la cámara de vacío, que es donde se produce la descarga. Esta cámara es de forma cilíndrica y tiene una altura de 44 centímetros por 35 centímetros de diámetro. En ella se encuentran los electrodos entre los cuales se produce la descarga. Aparece también el cabezal del espectrómetro de masas, así como el DEPA. También se pueden ver las ondas cilíndricas del ACMWI, que se han colocado en el sistema con el único propósito de comparar los resultados obtenidos con las ondas del ACMWI con los resultados obtenidos con el espectrómetro de masas. Por ello, se ha colocado una sonda cilíndrica del ACMWI en el centro del plasma que nos permite obtener valores fiables de los parámetros típicos del plasma. A esta sonda la llamaremos D de Down, y otra sonda del ACMWI cilíndrica junto al DEPA, que nos permite comparar los resultados obtenidos de esta sonda con el espectrómetro de masas, con los resultados obtenidos por el DEPA. A esta sonda la hemos llamado D de Down. Tanto del espectrómetro de masas como del DEPA, como de las ondas del ACMWI, hablaremos más adelante. Ahora continuamos con la descripción de la cámara de descarga, que presenta una base y una tapa de acero. En la base, que es lo que se ve representado en esta diapositiva, se tiene el acceso al espectrómetro de masas, así como la conexión al sistema eléctrico y la conexión al sistema de vacío. En la tapa superior se encuentra la conexión al medidor de presión de tipo Pirani y la entrada de los gases. Esta entrada de gases está controlada a través de un regulador de flujo de gases de 4 canales calibrado para cada tipo de gas. Además, se utiliza como medidor y controlador de la presión del dispositivo de descarga. Otro de los elementos importantes del dispositivo experimental es la fuente de alta tensión. Esta fuente de alta tensión proporciona potenciales de hasta 2000 voltios y intensidades interelectródicas de hasta 100 mA. Se trata de una fuente muy estable, con una relación señal-ruido muy grande. Además, es programable a través de un bus de comunicaciones GPIB y se utiliza como fuente de intensidad. El elemento más destacable del dispositivo experimental es el sistema de análisis de iones por espectrometría de masas, que cuenta, además de con un espectrómetro de masas, con un sistema de análisis de iones por espectrometría de masas y con filtros de energía que nos permiten obtener las funciones de distribución de probabilidad de energía de los iones. Este sistema de análisis de iones podemos ver su esquema en la siguiente diapositiva. En la parte de la izquierda aparece el cabezal del espectrómetro de masas provisto del driving electrode.
Este cabezal del espectrómetro se encuentra dentro de la cámara de descarga. El Driving Electrode está provisto de un accesorio proporcionado también por Hayden Analytical que llamamos DEPA, Driving Electrode Polarized Accessory, con la finalidad de que el DEPA polarice el Driving Electrode para conseguir obtener las curvas características IV del ion o de la especie iónica seleccionada. El DEPA cuenta con un orificio de unos 50 micrómetros de radio. A través de este orificio entran tanto las moléculas como átomos neutros ionizados al espectrómetro de masas. Ya que la longitud de Debye típica de estos plasmas es del orden de 0,15 milímetros y el espesor de la vaina iónica que se forma alrededor del DEPA es de varias veces la longitud de Debye, desde el punto de vista del plasma, las irregularidades que aparecerían debidas a dicho orificio son integradas por la vaina iónica que se forma alrededor del DEPA. Luego el orificio no existe desde el punto de vista del plasma. Además, dicho orificio se encuentra al mismo potencial de polarización que el DEPA desde el punto de vista del plasma. Es por este motivo por el que se considera que el orificio del DEPA hace la función de sonda plana ideal y el espectrómetro de masas funciona como amperímetro. Así, si polarizamos el DEPA y medimos la intensidad de corriente iónica que detecta el espectrómetro de masas para cada potencial, podemos construir la curva característica IV para el ion seleccionado. Por otro lado, ya que el DEPA es en tamaño comparable a los electrodos, se ha colocado sobre él un vaso de precipitado al que se le ha practicado un orificio de 1 centímetro de diámetro. Este orificio se ha colocado concéntrico al orificio del DEPA. De esta forma se disminuye considerablemente la perturbación que el DEPA pudiera ocasionar en el plasma. En esta fotografía también se pueden ver las dos sondas de Langmuir, tanto la sonda UA como la sonda D, Down, que han sido construidas según el esquema de la figura. Se trata de un hilo de tungsteno que ha sido rodeado de aislantes y conductores para evitar la derivación de las corrientes, todo ello incluido en un tubo de vidrio. El MSIU, Mass Spectrometer Interface Unit, es la unidad que controla el espectrómetro de masas. Además, dicha unidad es controlada por un programa proporcionado por Hayden Analytical denominado MassSoft. Este programa ha sido instalado en el PC que controla tanto el dispositivo experimental como el dispositivo de medida. Aquí se puede observar un esquema del MSIU. Hasta aquí la descripción del dispositivo de descarga. A continuación vamos a detallar la descripción del dispositivo de medida. Nuestro dispositivo experimental cuenta con dos dispositivos de medida. Uno para la medida con sondas cilíndricas de Langmuir y otro para la medida con la sonda plana, que recordamos que es el orificio del DEPA. Ambos dispositivos de medida cuentan con un elemento común, que es la tarjeta de adquisición de datos. Dicha tarjeta se encarga tanto de la adquisición de datos como del sincronismo que existe entre los diversos dispositivos del dispositivo experimental. Esta tarjeta de adquisición de datos ha sido proporcionada por National Instruments. Es capaz de adquirir datos a través de sus 8 canales simultáneamente. Además, cuenta con 2 triggers y numerosas entradas y salidas TTL. Ya que nuestra medida requiere de una gran resolución y velocidad de muestreo, esta tarjeta nos proporciona resolución de 16 bits por cada canal y velocidades de muestreo de hasta. Una vez que se ha generado la descarga, debemos medir las curvas características IV, iónicas y electrónicas. Por ello necesitamos de generadores de funciones
que polaricen tanto las sondas de Langmuir como el DEPA. En primer lugar, se muestra el generador de funciones que polariza las ondas de Langmuir. Este generador de funciones proporciona una rampa de potencial que posteriormente será amplificada para adecuar los valores de potencial a los de la medida que se quiere realizar. En la siguiente diapositiva vemos el circuito pasivo que nos permite adquirir los datos para reconstruir la curva característica IV electrónica. Este circuito pasivo consta de divisores de tensión que adaptan los potenciales a los máximos potenciales que tolera cada uno de los dos canales que se utilizan para la medida de nuestra tarjeta de adquisición de datos. En las siguientes expresiones se puede ver la relación que existe entre los canales 1 y 2 con la intensidad y el potencial de la curva característica. Como se puede observar, tanto la intensidad como el potencial dependen de los canales, de los datos adquiridos por los dos canales. Es por ello que es muy importante que los datos se adquieran de manera simultánea, ya que de no hacerse así, disminuiría la relación señal-ruido. El generador de funciones que utilizamos para polarizar la sonda plana proporciona una señal en diente de sierra cuyo sincronismo será realizado también por la tarjeta de adquisición de datos con el comienzo de dicha adquisición de datos. En este caso, no es necesario utilizar circuitos pasivos con divisores de tensión, ya que los potenciales de polarización de la sonda del DEPA son compatibles con los potenciales de polarización que permite la tarjeta de adquisición de datos. En esta fotografía se puede ver el dispositivo experimental de forma real, y en él aparece también el sistema de calentamiento que hubo que instalarse debido a que existían residuos de agua en la cámara de descarga. Se decidió usar el gas argón para estudiar el ion argón+, ya que este tipo de plasma está muy estudiado y existen diversos trabajos publicados sobre él. Así nos podía servir para comparar con los resultados obtenidos por el método propuesto. Por ello, en primer lugar, se realizó un barrido de las moléculas y átomos neutros que existían en la descarga cuando lo que se introducía en la cámara era gas argón. Efectivamente, el resultado dejó ver que existía un gran número de átomos neutros de argón en la descarga, cuya masa es de 40 U+. Sin embargo, cuando se realizó un espectro iónico de la descarga, se dejó ver que existía un número elevado de un ion H3 o más de masa 19 y un ion argón H+ de masa 41 que perturbaban y enmascaraban los resultados que se buscaban para el ion en estudio, que es el de argón+, de masa 40 U+. Por ello, al instalar el sistema de calentamiento, se consiguió extraer toda el agua de la cámara de descarga y, por tanto, obtener una descarga en el que el ion predominante era el ion argón+, ion de interés. Por último, el dispositivo experimental cuenta con un ordenador de tipo PC que controla tanto el dispositivo de medida como el dispositivo experimental. Método de medida. A continuación voy a describir el método de medida. El método de medida cuenta con dos elementos, programas, a los que nos referiremos como instrumentos virtuales desarrollados en un lenguaje de programación gráfico, G, desarrollado por National Instruments. Además, estos programas están basados en uno que ha sido desarrollado por el grupo de investigación con anterioridad.
En este caso vamos a describir primero el método de medida con sondas de Langmuir y posteriormente se describirá el proceso para la sonda plana del espectrómetro de masas, que recordamos que era el orificio del dedo. Para la medida de las curvas características IV electrónicas se ha desarrollado un instrumento virtual al que hemos denominado L, instrumento virtual L. Este que se muestra en la diapositiva es el panel frontal del instrumento virtual. Se puede comprobar que existen tres zonas diferenciadas del panel frontal. Una primera zona a la izquierda, donde se encuentran los parámetros de la descarga de la sonda y los datos de adquisición y tratamiento de datos. Perdón, los parámetros de adquisición y tratamiento de datos. En el centro se encuentran los resultados numéricos y a la izquierda del panel frontal del instrumento virtual tenemos los resultados gráficos. Así, en la ventana de suavización nos encontramos con los parámetros de suavización, como son la desviación estándar y el número de iteraciones. Además, también cuenta con parámetros de control de dicha suavización, como son el criterio de Korthagen, que controla la adecuación de los parámetros de suavización con la condición que relaciona la desviación estándar con la energía media, y también el coeficiente de correlación circular, que controla la distorsión introducida por la suavización. En la ventana de adquisición de datos tenemos la velocidad de muestreo, que en este caso es de 500.000 medidas por segundo por cada canal simultáneamente, y el número de datos, que en este caso se ha elegido tomar un total de 2.000 datos. Además, aparece el coeficiente de correlación de la rampa de potencial de la sonda y el zoom rule o criterio de Kodiak, que controla que el proceso de medida ha sido lo suficientemente rápido como para que no varíe la temperatura de la sonda, ni tampoco la función de trabajo de la misma, ya que una variación de esta produciría histéresis en la curva característica IV electrónica, y esto no es deseable. En la ventana de los parámetros de las sondas y de la descarga nos encontramos en primer lugar con los parámetros físicos de la descarga, de la sonda, el radio de la sonda y la longitud. También tenemos la presión de la cámara de descarga, que el instrumento virtual la lee directamente del Pirani. El usuario introduce la masa en mumas del gas que se está estudiando, que en este caso es argón y por ello se introduce 40 UMAS, y también introduce la intensidad interelectródica a la cual el usuario quiere realizar la medida, proporcionando la fuente de alta tensión como salida el potencial correspondiente a esta intensidad interelectródica. En cuanto a la ventana de resultados numéricos, nos encontramos con el potencial del plasma obtenido a partir del punto de inflexión de la curva característica IV. También tenemos energía media y temperaturas obtenidas de distintas formas de la zona de retardo electrónico. Por último, en la ventana de resultados numéricos tenemos las densidades electrónicas obtenidas de las distintas zonas de la curva característica. Se ha elegido como temperatura y densidad electrónica de referencia a las obtenidas a partir de la función de distribución de energía de los electrones, ya que estos parámetros no dependen de si la función de distribución es maxwelliana o no. En la ventana de resultados gráficos aparece en primer lugar la característica experimental y experimental suavizada, así como también se puede ver el punto de inflexión a partir del cual se calcula el potencial del plasma. En la siguiente tenemos la primera y la segunda derivada de la curva característica IV electrónica experimental suavizada, la función de distribución de energía de los electrones obtenidos a partir de la fórmula de Dragstein, y por último el logaritmo de la función de distribución de velocidades. En esta diapositiva se puede ver el panel de programación del instrumento virtual,
La complejidad del mismo impide que detallemos su estructura en esta exposición. No obstante, la estructura está detallada en la memoria presentada. Hasta aquí el proceso de medida con las sondas cilíndricas de Langmuir. Ahora vamos a describir el proceso de medida con la sonda plana. El problema de las sondas de Langmuir es que no son capaces de discriminar las corrientes de cada especie iónica. Por ello, tuvimos que utilizar el sistema de análisis de iones por espectrometría de masa. Recordamos que el orificio del DEPA se comporta como una sonda plana ideal y que el espectrómetro de masas hace la función de amperímetro. Antes de realizar cualquier medida con el espectrómetro de masas, debemos realizar la calibración de la salida analógica del detector, así como la calibración del PSM para la especie iónica que se quiere estudiar. Para la medida de las curvas características IV iónicas, se ha desarrollado un instrumento virtual al que hemos denominado S, y cuyo panel frontal es muy similar al panel frontal del instrumento virtual L. Como se puede observar, presenta la zona de los datos, del tratamiento de datos, la adquisición de datos de la sonda. En el centro tenemos los resultados y a la derecha tenemos los resultados gráficos. Una de las diferencias que existen entre este programa, entre este instrumento virtual y el instrumento virtual L, es que mientras que el instrumento virtual L se ha desarrollado para la medida con sondas de Langmuir cilíndricas, el instrumento virtual S se ha desarrollado para la medida con sondas planas. Entonces, en los parámetros de la sonda, en los parámetros físicos de la sonda, únicamente aparece el radio y no aparece la longitud. En cuanto a los resultados numéricos, tenemos el potencial del plasma obtenido a partir del punto de inflexión de la curva característica IV iónica. También tenemos la energía media y las temperaturas obtenidas de distintas formas. Al igual que para la medida de la curva característica IV electrónica, se han tomado como referencia los valores de la temperatura obtenidos de la función de distribución, ya que este valor no depende de si la función de distribución es maxwelliana o no. En este caso, de todas formas, vamos a ver que sí que es una función de distribución maxwelliana. También nos aparece en la ventana de resultados numéricos el parámetro A, que recordamos que es el parámetro de normalización de la función de distribución de energía para obtener la función de distribución de probabilidad de energía de los iones. Por otro lado, recordamos que la densidad iónica no puede ser obtenida debido a que todo el proceso depende de la calibración del PSM, pero se verá que este parámetro A es proporcional a la densidad iónica, lo cual nos abre una puerta a futuros estudios, estudiar la relación entre el parámetro A y la densidad iónica. En cuanto a la ventana de resultados gráficos, en primer lugar se muestra la curva característica experimental y experimental suavizada. Como se puede observar, presenta una forma invertida respecto de la curva característica IV electrónica, debido al distinto signo de la carga de las partículas. También se puede ver el punto de inflexión a partir del cual se calcula el potencial del plasma. Aquí se puede ver la primera y la segunda derivada obtenida a partir de la curva característica IV iónica experimental suavizada, la función de distribución de probabilidad de energía de los iones, obtenida a partir de la fórmula de Dragstein, y el logaritmo de la función de distribución de velocidades. Como se puede observar, dicha función presenta un comportamiento lineal que indica que la función de distribución es maxwelliana. En la siguiente diapositiva se puede ver el panel de programación del instrumento virtual S. Nuevamente, la complejidad del mismo nos impide que detallemos su estructura en esta exposición. No obstante, se puede ver el detalle en la memoria presentada. Resultados y análisis. Se han realizado medidas para 3 tipos de plasmas distintos, de argón, de helio y de aire, estudiándose en cada caso al ion argón más, al ion helio más
y el ion NO2-. En primer lugar, se van a mostrar los resultados y el análisis para un plasma de argón. De todas las medidas que se han realizado en este trabajo, se ha elegido para esta exposición un plasma de argón a 6 pascales de presión e intensidad interelectrónica 2,5 mA. Los resultados obtenidos con la sonda plana son un potencial del plasma de 0,82 voltios, una temperatura iónica de 1800 Kelvin y un parámetro A de 5,1 por 10 elevado a 10 unidades arbitrarias. La curva característica IV para el ion argón más, experimental y experimental suavizada, se puede ver en la siguiente diapositiva. A continuación vemos la primera y segunda derivadas de la curva característica. La función de distribución de probabilidad de energía de los iones, obtenida a partir de la fórmula de Bragstein. Y el logaritmo de la función de distribución de velocidades, que nuevamente presenta esta zona de dependencia lineal que indica que la función de distribución es maxwelliana. Para las mismas condiciones del plasma, se ha medido con las sondas cilíndricas de Langmuir y se han obtenido los siguientes resultados para la sonda U y para la sonda D. Como se puede observar, existe una diferencia entre los potenciales del plasma medidos por ambas sondas. Esto se debe a que no se encuentran en la misma zona de la descarga. De hecho, recordamos que la sonda U se encuentra en el centro, mientras que la sonda D se encuentra en el borde de la descarga. La temperatura electrónica medida por la sonda U es inferior a la medida por la sonda D, debido a que los electrones que llegan al borde de la descarga son más energéticos. Los de menos energía se recombinan en la descarga porque poseen una mayor sección eficaz. Además, la densidad electrónica medida con la sonda U es superior a la medida con la sonda D, ya que en el centro del plasma, en el centro de la descarga, existe una mayor densidad de electrones. Aquí podemos ver las características, las curvas características IV electrónicas medidas tanto por la sonda U como por la sonda D, tanto experimental como experimental suavizada. Aquí vemos la primera y segunda derivadas de dichas características. Las funciones de distribución de energía de los electrones obtenida a partir de la fórmula de Bragstein. Y por último, el logaritmo de la función de distribución de velocidades. Vemos que presenta en ambos casos la dependencia lineal que indica que las funciones de distribución son maxwellianas. Para comprobar el acierto del método de medida, se han realizado 3 métodos de verificación. El primer método de verificación ha consistido en comparar la función de distribución de probabilidad de energía de los iones proporcionada por Massow, que recordamos que es el programa que gestiona el espectrómetro de masas, con la función de distribución obtenida con el método propuesto. En primer lugar, se muestra la obtenida por Massow. Como se puede observar, dicha función de distribución está referida a tierra y comienza justo en el potencial que hemos medido con la sonda plana, en 0,82 voltios. Si referimos ambas funciones de distribución al potencial del plasma, presentan muy buen acuerdo. Se diferencian en la resolución de cada una, ya que mientras Massow proporciona funciones de distribución de una resolución de 70 puntos por electronvoltio, el método propuesto proporciona funciones de distribución de resolución de hasta 700 puntos por electronvoltio. El segundo método de verificación ha consistido en comparar los potenciales del plasma obtenidos a partir de las mismas condiciones del plasma, seleccionando en cada caso un ion distinto. Como se puede observar, para unas mismas condiciones existe muy buen acuerdo entre los potenciales del plasma medidos por cada uno de los iones que se han seleccionado. Debemos de destacar este resultado, ya que se han obtenido resultados prácticamente llevados a cabo, tiene que ver con la influencia que la polarización del θ pueda tener en la descarga.
Recordamos que el DEPA es en tamaño comparable a los electrodos y por tanto puede perturbar los resultados obtenidos con el método propuesto. Es por ello que se ha realizado una medida de parámetros típicos del plasma como son la temperatura electrónica y la densidad electrónica, variando el potencial del DEPA hasta 10 voltios, en este caso y en este también. Como se puede ver en estas gráficas, tanto la temperatura electrónica como la densidad electrónica se mantienen constantes a pesar del cambio del potencial del DEPA. También se ha realizado esta medida con el potencial del plasma. Como se puede observar, a partir de 2 voltios sí que aparece una ligera dependencia, pero esta dependencia no influye en nuestros resultados, ya que nosotros siempre medimos en torno al potencial del plasma que se encuentra en 0,82 y además el potencial de polarización del DEPA nunca superará los 2 voltios. Por tanto, podemos concluir que la polarización del DEPA no influye en los resultados obtenidos con el método propuesto. Los resultados obtenidos para un barrido completo en presión e intensidad interelectródica medidos por la sonda plana son los siguientes. Potencial del plasma frente a intensidad interelectródica, que no presentan una dependencia clara. Temperatura iónica frente a intensidad interelectródica, que tampoco presentan dependencia. Parámetro A frente a intensidad interelectródica, que presentan una dependencia lineal que indica que la densidad iónica es proporcional a este parámetro y por tanto es objeto de futuros estudios ver cuál es la relación que existe entre el parámetro A y la densidad iónica. Potencial del plasma frente a presión, que presenta también una dependencia lineal. Los resultados obtenidos para el mismo barrido en presión e intensidad interelectródica medidos por la sonda U son, en este caso, potencial del plasma frente a intensidad interelectródica. Como se puede ver, a medida que aumenta la intensidad interelectródica, disminuye el potencial del plasma. Temperatura electrónica frente a intensidad interelectródica. A medida que aumenta la intensidad, disminuye la temperatura electrónica. Densidad electrónica frente a intensidad interelectródica, que presenta una clara dependencia lineal, como debe ser para este tipo de plasmas. Y potencial del plasma frente a presión, que presenta una dependencia lineal, al igual que ocurría con la sonda plana. Los resultados obtenidos para el mismo barrido en presión e intensidad interelectródica medidos por la sonda D son potencial del plasma frente a intensidad interelectródica, que presenta el mismo comportamiento que ocurría para la sonda U. Temperatura electrónica frente a intensidad interelectródica. Nuevamente, al aumentar la intensidad interelectródica, disminuye la temperatura. Densidad electrónica frente a intensidad interelectródica, que vuelve a presentar la dependencia lineal propia de estos plasmas. Y potencial del plasma frente a presión, que presenta una dependencia lineal. En la siguiente diapositiva podemos ver la comparación de los potenciales del plasma obtenidos a partir de las 3 sondas, tanto las 2 sondas de Langmuir como la sonda plana. Vemos como a medida que aumenta la intensidad interelectródica, disminuye la diferencia entre los valores que van midiendo cada una de las sondas. Este hecho se ha podido ver en el ejemplo que se ha utilizado para esta exposición, en la que mientras que el potencial del plasma medido por la sonda plana era de 0,82 voltios, los potenciales del plasma medidos por las sondas cilíndricas de Langmuir estaban en torno a 10. Al igual que se ha estudiado el ion argón más en un plasma de argón, vamos a estudiar el ion helio más en un plasma de helio. De todos los resultados obtenidos para un plasma de helio se ha elegido una presión de 5 pascales y una intensidad interelectródica de 6 miliamperios. Así, los resultados obtenidos por la sonda plana para el ion helio ha sido de un potencial del plasma de -4,9 voltios, una temperatura iónica de 6800 Kelvin
y un parámetro A de 1,9 por 10 elevado a 8 unidades arbitrarias. Aquí se presenta la curva característica IV del ion helio más, tanto experimental como experimental suavizada. Vemos que la curva experimental presenta muchísimo más ruido que para el caso del argón, debido a que el espectrómetro de masas ha medido más iones argón más que helio más. De todas formas, esto no es un problema, ya que el método de suavización funciona correctamente. Primera y segunda derivada. Función de distribución de probabilidad de energía de los iones, obtenida a partir de la fórmula de Bragstein, y el logaritmo de la función de distribución de velocidades. Los resultados obtenidos para un barrido completo en presión e intensidad interelectródica para este ion helio más, en este caso han sido potencial del plasma frente a intensidad interelectródica, temperatura iónica frente a intensidad interelectródica, que no presenta dependencia alguna, y parámetro A frente a intensidad interelectródica, que nuevamente presenta esta dependencia lineal, que significa que el parámetro A es proporcional a la densidad iónica y por tanto es objeto de futuros estudios la relación que existe entre ambas magnitudes. Los resultados obtenidos por las sondas cilíndricas para el barrido completo en presión e intensidad interelectródica para el caso del ion helio más son potencial del plasma frente a intensidad interelectródica, tanto para la sonda U como para la sonda B. Vemos que no existe relación. Temperatura electrónica frente a intensidad interelectródica. A medida que aumenta la intensidad interelectródica, disminuye la temperatura electrónica tanto para la sonda U como para la sonda B. Densidad electrónica frente a intensidad interelectródica, que en ambos casos presenta esta dependencia lineal propia de los plasmas que estamos estudiando. Además de realizar medidas para la obtención de la curva característica IV de iones positivos, también es posible realizarlo para iones negativos. Por ello se ha comenzado el desarrollo de este tema adaptando el instrumento virtual S para los iones negativos. A continuación voy a mostrar unos resultados preliminares para los iones negativos. De todas las medidas que se han realizado, se ha elegido un plasma de aire a 10 pascales, intensidad interelectródica 10 mA. El ion de estudio en este caso es el NO2-. Los resultados obtenidos a partir de la sonda plana son potencial del plasma de 10,44 voltios, temperatura iónica de 6.900 Kelvin y parámetro A de 7,6 por 10 elevado a 9 unidades arbitrarias. En la siguiente diapositiva podemos ver el instrumento virtual que se ha utilizado para la medida de dicha característica. Así, en primer lugar tenemos característica experimental y experimental suavizada, primera y segunda derivada, función de distribución de energía de los iones, de los iones NO2 negativo, y la función de distribución de velocidades. Como he comentado antes, estas medidas están aún en desarrollo y no se tienen aún medidas suficientes para realizar un análisis completo como se ha hecho con el ion argón más y helio más. No obstante, es un resultado muy interesante ya que nos permite abrir una nueva línea de investigación. Conclusions. An exhaustive bibliographical review has been performed. An experimental device has been developed. By using the ion analyzer, a new device for the measurement of the ion current to voltage characteristic curve for each ion species composing the plasma has been designed. A virtual instrument has been developed by using the LabVIEW graphic programming language. 2 LabVIEW probes have been placed inside the discharge device. The following IV ion current to voltage characteristic curves have been measured: the one corresponding to the argon plus ion, the one corresponding to the helium plus ion, and the one corresponding to the NO2- ion.
From these IV characteristic curves, different parameters characterizing the plasma have been obtained, such as the plasma potential, the distribution function, and the ion temperature of each ion species. The goodness of the results obtained with the new measurement device has been verified by 3 different tests. The presented work has immediate application in different technological processes, since on the one hand it's allowed to know the plasma characteristic parameter, and on the other hand the DEPA plays the role of the substrate in surface treatment techniques, so that we obtain information about ion arriving to the substrate. Publications. The most important publications of this work at the time is this paper, entitled Mass Spectrometry Diagnosis of Ion Species in Low Pressure Plasmas. This paper has been published in a journal whose impact factor is 2.369, and its position in Journal Citation Report is 13 of 62. Moreover, several communications in national and international conferences, such as ICPIC, SCAMPIC, have been presented. Thank you for your attention. Muchas gracias por su atención. Muy bien, candidata, ha hecho una exposición con el tiempo justo y brillante. Ahora toca el debate con el tribunal. El doctor Phil va a comenzar. Tiene usted la palabra para las preguntas. If you want, you can do your question in English. What do you prefer? Estoy encantado de tener la oportunidad de venir a Córdoba a la presentación de la tesis de María Teresa Lucena Polonia. Es una ocasión muy especial. Hoy, en realidad, el profesor es María Teresa Lucena Polonia y nosotros estamos los estudiantes. Después del trabajo que usted ha hecho en los últimos años, es un placer para nosotros ser hoy sus alumnos. Thank you. Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas. Estoy interesado en saber por qué usted ha decidido estudiar un plasma hecho con una fuente muy estable y DC. Pues como he comentado Porque la pregunta a veces sería posible hacer las mismas medidas con una fuente radiofrecuencia. Yes. Really, in future, we think use radio frequency because I have some problems with this discharge because it's not homogeneous. So if we use a radio frequency discharge, the measurement would be more exactly with the radio frequency discharge, we measure all the parameters of the discharge with a homogeneous plasma. In this case, the condition of the border of the discharge are different than the center of the discharge. For this reason, we measure
different temperature for the Lacme probes. El nuevo método de medir las curvas características IV para los iones es impresionante. Me pregunto si podría utilizarse para plasmas con más especies iónicas. Por ejemplo, Of course. una plasma o con fluorocarbono. Of course, we can measure all types of plasmas. In fact, we use air, oxygen, helium. We think use xenon or another gas. Me he preguntado también si podría estudiar los iones negativos con este nuevo método. Pero he visto resultados de Yes. N o 2 menos de plasma de R y Yes. O menos de CO2. Es más difícil de medir los iones Yes, it's more difficult because the mass spectrometer must be calibrated, and the mass spectrometer calibration for this ion is really difficult. I don't know why, but we get finally to measure the ions, negative ions. So I'm very happy for this reason. And I have wanted include the result, the preliminary result in this work because I work very much in this topic. Había suficientes señales. He visto masa 20 de argon plus. ¿Es del espectro neutro o del espectro iónica? This is a ionic spectrum. ¿Hay suficientes señales de 20 para este nuevo método? I think yes. Why not? Muchas gracias para sus respuestas. No You're tengo welcome. más preguntas. Thank you. Paso al Doctor Samarreños. Pues muchas gracias. Bueno, pues Tom ha sido un alumno, yo soy el último de la clase, porque lógicamente mi línea de trabajo no tiene que ver con esta, pero todas las veces que vengo a Córdoba aprendo muchas cosas y también en esta ocasión he aprendido cosas, a pesar de haber sido una cosa un poco más precipitada por las circunstancias. Quiero felicitar a la doctoranda por el trabajo realizado, que se ve que es enorme. Y me apuntaban por detrás que todavía es más, y ahí solo hay unos poquitos datos, con lo cual creo que hay mucho trabajo detrás y probablemente todavía queda mucho por explotar en el sentido de publicaciones, etcétera, a lo que anima. Por supuesto también, porque seguro que tiene mucho que ver, al director de la tesis y a todos los miembros del equipo del grupo de investigación, que se han convertido en un grupo muy significativo, que seguir un poco la pista, muy significativo en este tema. Yo tenía alguna pregunta planteada, pero alguna me la ha ido respondiendo a medida que planteaba la exposición. Como para mí es un campo novedoso, pues la primera que había apuntado era cómo de baja la presión, ya me ha sido contestada luego cuando he presentado los casos. Esta es una pregunta de curiosidad. A mí me da un poco de miedo siempre el tema de la electricidad. Entonces, ¿qué medidas de seguridad cuando se manejan tensiones de 2000 voltios en continuo, etcétera? Pues hemos tomado la medida de seguridad más común, que es todos los sistemas conectarlos a tierra, tenerlos conectados a tierra para evitar la derivación de la corriente a mi persona
Y la tierra creo que es común incluso en todo el dispositivo y de esta forma pues se evitan accidentes. ¿Vale? Y que además lo tenía muy fresco porque el otro día en un despacho de un compañero ardió un diferencial termotérmico, o sea, el sistema de seguridad del despacho del aire acondicionado había ardido. Y yo, un despacho tensión esto de causar cualquier cosa. He hablado varias veces de la relación señal-ruido, que era muy grande. ¿Es cuantificable? Pues lo intentamos ver la relación que existía, pero de momento tenemos ahí otro método de estudio, ¿vale? Depende de la calibración. Muy bien. También una curiosidad. ¿Qué algoritmos de suavización de las curvas los realiza directamente? Hemos utilizado el método de suavización que utiliza Palov en un artículo del 95, si no recuerdo mal, que va realmente bien. De hecho, se ha podido ver que existía una característica con bastante ruido porque el espectrómetro de masas, según qué tipo de iones, le cuesta mucho trabajo detectarlo y por tanto el ruido es muy grande, pero con ese método de suavización conseguimos eliminarlo y obtener resultados completamente aceptables. Muy bien. Y finalmente, ¿me podría citar, que lo ha dicho en sus conclusiones, lo cual le he agradecido, alguna aplicación tecnológica concreta que se le ocurra o que sea? Claro que sí. Le puedo citar, por ejemplo, es lo que yo siempre cuento cuando me pregunta la gente que para qué sirve esto. Pues, por ejemplo, para la deposición en superficies, fundamentalmente, desde dorar una superficie hasta darle un tratamiento antihumedad, por ejemplo, ya que lo que se está midiendo es la cantidad de iones que se van a depositar en la superficie, porque medimos intensidades. Por lo tanto, una aplicación directa de este proceso sería el tratamiento de superficie. Muchas gracias. Reitero mis felicitaciones. Muchas gracias, doctor Samarreño. Bien, yo conozco el trabajo, si es que no voy a preguntarle muchas cosas, solamente comentar que, por ejemplo, about the RF discharge, we have just bought the new device. We are waiting to Vanessa finish his work and we want to change the discharge in a few months, no more. We have to develop this discharge with SF6 and CH4, and the problem is that the negative ions are quite difficult to measure. We need to measure more slow, so the probe is contaminated and we have problems about that, but it's a very good result. Argon++, yes, we can measure it, but not in all the circumstances. So it's not relevant for us because we can follow any big interval in pressure, intensity, but sometimes we have enough Argon++ to measure ID probe characteristics. Bien, aclaradas esas 4 cuestiones, felicitarla, ha hecho usted una exposición muy buena, tranquila, como debe ser, se nota que está usted dando clase, que eso es algo que se termina aprendiendo, y en cualquier caso sí reconocer que el trabajo que ha hecho es un trabajo largo, duro y que como siempre pues ha tenido sus llantos y sus suspiros y sin embargo pues también ha tenido un final feliz. A mí también siempre me gusta felicitar al director, ¿verdad? Porque también obviamente tiene su cuota de trabajo y aunque parezca mentira también tienen una gran cuota de trabajo los familiares. Yo les llamo los sufridores en casa, porque ven cómo van pasando días de alegría y de que salen las cosas y días en que no sale nada y se rompe el aparato y no sabe uno cómo seguir. Bien, el siguiente punto que queda por realizar es preguntar si algún doctor presente en la sala quiere interpelar a la candidata con algún tema relativo al trabajo. ¿No? Bien, pues el tribunal necesita deliberar, así es que le rogamos que desarrolle la sala. Por favor. Bien, a vista de la brillante exposición, por supuesto,
del brillante y extenso trabajo que ha presentado, le hemos otorgado la calificación por unanimidad de sobresaliente. Además, tengo permiso del resto de los miembros del tribunal, porque aunque el voto es secreto, hemos acordado comunicarle que le hemos otorgado también la calificación máxima de cum laude. Así es que enhorabuena, aquí tiene usted su papeleta. Léelo bien, que no se haya equivocado. Está bien, ¿no? Ahora te vemos, ¿vale? Vale. Porque vamos ahora para el laboratorio y Sí. eso. Y tenemos que hacer unas cosas. ¿no? Podemos escanear tus documentos y... Vale, Bueno, pues, vale, vale. Bueno, ¿os queréis hacer una fotillo? Sí, claro. ¿Tenéis una foto? Sí, sí.